¿Qué es lo que se viene ahora? Vamos a hablar con el regulador. Vamos a tener al regulador aquí con una conferencia, con una presentación que es denominada La transformación digital como desafío para la regulación, decreto 1692. Vamos a entender qué hay detrás de ese decreto, vamos a ver qué sucede y cómo nos va a impactar esa información. A cargo de esta sección y a cargo de esta presentación nos acompaña don Juan Carlos Bonilla. Él es delegado para intermediarios financieros de la Superintendencia Financiera, ingeniero comercial con especialización en finanzas, negociación y relaciones internacionales. Es magíster de administración de la Universidad de los Andes. Desde el 2017 se ha desempeñado como superintendente delegado para intermediaciones financieras de la superintendencia acá en Colombia. En la entidad también se ha desempeñado como asesor de delegatura, técnico, subdirector de desarrollo, director de fiduciarias, superintendente delegado para pensiones. En definitiva, nos acompaña, ¿cierto?, don Juan Carlos Bonilla, que viene en nombre de la superintendencia. Y por favor, cuando viene la super no hay que esconderse, no, esto es como los auditores, viene la super, no. Al contrario, aprovechemos a Juan Carlos que está acá, que comparta la visión del decreto que nos va a impactar. Así que por favor, les pido un gran aplauso para don Juan Carlos Bonilla. Gracias, Miguel. Buen sonido, ¿me escuchan bien? No sé si está muy lejos, cerca al micrófono. Bueno, difícil hora esta. Sin embargo, primero empiezo, doctor Santiago, doctor Jorge. En nombre del superintendente, el doctor Jorge Castaño, mil gracias por invitarnos, por tenernos en cuenta. Nosotros somos los primeros interesados en participar en todos los foros que podamos estar para coadyuvar, digamos, esta iniciativa estatal de buscar inclusión, buscar tecnología, buscar interoperabilidad y buscar una cantidad de características que ya vamos a ver a lo largo de esta presentación. Por supuesto, mi discurso va a ser presentado desde la óptica de un superintendente o desde un supervisor. ¿Por qué menciono esto? Porque de alguna manera lo que ustedes van a ver en los slides pues tiene un lenguaje de supervisión, ¿sí? Porque subyace a este mensaje una idea muy importante, no solamente para la industria de pagos, sino en general para la industria financiera, y es la capacidad de gestión de riesgos, ¿sí? Ustedes han escuchado a la superintendencia financiera en particular años repitiendo este discurso, no nos cansamos de repetirlo. Afortunadamente el negocio genera variantes, particularidades y complejidades que nos ayudan de alguna manera a reiterar y a reforzar el mensaje de gestión de riesgos. O sea, aquí en este sector, con las vulnerabilidades y con la heterogeneidad que hay, pues hay un mundo de cosas que hacer para gestionar el riesgo. Y me refiero no solamente a los riesgos financieros, sino de todo tipo, en particular de los que nos vinculan un poco en esta reunión de esta tarde, un poco el riesgo operacional, el fraude, la ciberseguridad, que subyace como tal al mundo de pagos. En el corazón de la presentación está el decreto, doctor Santiago. Vamos a hablar de eso, ¿sí? Sin embargo, yo quiero devolverme un poco en el tiempo para contextualizar a los presentes cuál fue el camino que transcurrimos antes de emitir el decreto, ¿sí? No para contarles la novela, sino para compartir con ustedes aquellas ideas que sirvieron de base o de principio para escribir lo que está en ese decreto. Este proyecto no es un proyecto, ya tenemos un decreto y tenemos un par de circulares emitidas sobre él. Inicia con mucha más fuerza por allá en el año 2017, ¿sí? Muchísimo antes de la pandemia, ¿sí? Colombia, y ustedes mejor que yo lo saben, necesitaba una modificación, un rediseño del sistema de pagos, ¿sí? De bajo valor, no vamos a hablar del sistema de pagos de alto valor. Entonces, tuvimos muchas reuniones con muchos actores, muchas reuniones con actores de diferente interés, buscando entender cuáles eran esas máximas que motivaban, por ejemplo, la toma de decisiones de inversión, de diseño de productos. Hago énfasis en el tema de diseño de productos porque ustedes como gestores de riesgos,
como administradores, pero como ciudadanos, vivimos muchos años con un portafolio de productos, ¿cierto? Hoy en día, yo tengo hijas también universitarias, ellas no saben qué es una cuenta de ahorros, ¿sí? Pero la mayoría de los que estamos acá llevamos viviendo en las cuentas de ahorros 40 años o 50 años, y algo similar pasaba con la tarjeta de crédito y después con la tarjeta de débito, ¿cierto? Como con los productos que me ayudaban a impulsar pagos, como lo llamamos hoy en día. Entonces, de alguna manera, transcurrieron esas discusiones buscando identificar, como les decía hace unos segundos, las motivaciones que había de lado y lado de cada uno de los actores. Por supuesto, empresas, administradores de sistemas de pago, por supuesto, bancos, por supuesto, comercios, pero adicionalmente lo que ya definió el decreto, una serie de actores nuevos que operaban en la cadena, pero que no eran visibles. Es más, todavía no son tan visibles, que es famosamente lo que define el decreto, los adquirentes no vigilados, ¿cierto? Nos inventamos unos nombres rarísimos, yo sé que es rarísimo, incluso yo no he podido saber, si alguien aquí lo sabe, es por qué se llamó adquirente, ¿sí? Eso incluso en inglés, ayer estábamos con alguien de proveedor de servicios americano y decía, ¿cómo se dice adquirencia en inglés? No sabemos, ¿sí? No sé, ahí nos inventamos, entramos a Google y buscamos la palabra. El punto es, empiezan a aparecer o empezamos a identificar, digamos, nuevos actores que nos permitieran entender y complementar ese ecosistema, como se llama ahorita. Yo tengo algunas reservas sobre esa palabra, ahora más adelante se las voy a contar. Y eso lo venimos resumiendo básicamente en 3 o 4 mensajes que ustedes los ven en este primer slide. 1, cambio en el modelo de negocio financiero, ¿sí? Hoy en día eso suena relativamente palabras comunes, pero hay algunos actores todavía en la industria, muchos actores, por lo menos así lo vemos desde la superintendencia, que no han entendido que hay un cambio en el negocio financiero. No solamente entendido como es que tengo que centrarme en el cliente, es que tengo que modificar los productos, es que tengo que rediseñar el producto. No, es que el cliente ya cambió la forma de entender los productos, porque yo ya no soy el que se los diseño, ¿sí? Antes, de alguna manera, el portafolio lo definía la banca o el sistema de decir, mire, estos son los 5 productos que hay, no hay más, ¿sí? Y yo me acostumbré, porque de alguna manera en el sector financiero o en el automotor o en el comercio masivo había un portafolio de productos. Aquí lo que estamos viendo es, y lo vamos a ver más 3 o 4 slides más adelante, la entrada de las famosas fintech han ayudado a impulsar ese cambio en la mente del usuario, ¿sí? Entonces se volvió una cosa muy importante y muy visible que lo estamos oyendo hace varios años, pero hoy mucho más evidente es lo que llaman hoy la experiencia del cliente, ¿sí? Pongo un ejemplo sencillísimo. La experiencia de un cliente hace 5 años, no más, para pagar un servicio público, una factura de un servicio público. Eso es completamente distinto a lo que pasa hoy, ¿cierto? Completamente distinto. El cliente no tiene por qué saber qué es lo que pasa detrás de la interfaz que tiene en un celular o en la web de su portátil. Para él es transparente eso. Él necesita y valora la experiencia, que es más barata, más rápida, más sencilla, varias cosas. Segundo, servicios centrados en el usuario. Eso lo venimos entendiendo, como decía mi expositor antecesor, desde Peter Drucker, yo no sé desde cuándo. ¿Qué quiere decir eso? Los servicios financieros han cambiado para atender las necesidades de los clientes, mejor experiencia de usuario, agilidad, transparencia y nuevas opciones. ¿Hace cuánto existen en Colombia los marketplaces? ¿3 años? No más, ¿cierto? Tenemos un unicornio que conoce todo el mundo, yo no sé si eso es muy utilizado aquí en la costa. Rappi lo conoce, todo el mundo lo menciona, pero más allá de la marca comercial es la experiencia que hay adentro de un marketplace. Eso no existía en las experiencias de los colombianos a la hora de pagar cosas. Tercero, surgen actores fuera del sistema financiero tradicional. De eso sí que estamos llenos. Ustedes en el sector cooperativo tienen una amenaza enorme ahí, como lo tienen muchos otros sectores, porque esos nuevos actores son, como dice mi jefe, ese señor corre carreras de 100 metros planos, pesa 50 kilos, pero también se puede correr una maratón de 42 kilómetros, ¿sí? Todos estamos preparados desde nuestras empresas para eso. Yo quiero correr maratones,
o quiero correr carreras de 100 metros. ¿Tengo la gente para eso? No sé. El P2P, ahora hablamos del P2P, del P2C, del B2B, eso no se hablaba hace 4 o 5 años. Yo soy ingeniero, en mi facultad de ingeniería no hablábamos de eso cuando nos enseñaron a codificar, ¿sí? Hoy se sigue haciendo el código. Las plataformas de diseño de código son abiertas, pero ahora tenemos que hacer ese tipo de cosas. Y ahora aparece un concepto adicional, finanzas alternativas. Cuarto concepto, nuevas tecnologías permiten ofrecer servicios innovadores. Automatización de procesos, analítica de datos y personalización de soluciones para usuarios. ¿Por qué? Algunos de ustedes se preguntarán, ¿y la superintendencia por qué me viene a hablar de esto? ¿Sí? Porque, repito, en el fondo del corazón del decreto 1692, estamos buscando desde la superintendencia y por supuesto desde la unidad de regulación financiera del ministerio, que estos conceptos que estamos tratando de asignar un nombre propio, que identifican características de los usuarios, que son cambios identificados en los usuarios, queden contenidos no en un proyecto regulatorio, sino en el diseño de los productos y de las herramientas que ustedes hacen todos los días, que ustedes usan todos los días. Este primer slide, digamos, hay 4 mensajes particulares alrededor de los cuales yo voy a tratar de construir, digamos, mi discurso a lo largo de estos minutos. Reitero el mensaje, cambios en los factores subyacentes. Este slide lo puse en este momento acá en segundo lugar porque quiero compartir con ustedes. Esto es solamente, y quiero que lo vean unos segundos, es solamente una foto de lo que en el sistema financiero ha pasado en los últimos 4 años. ¿Sí? Desde el punto de vista de la entrada de nuevos actores, y hago énfasis, regulados. Imagínense qué hay en lo no regulado. Entonces, aquí hay nombres que conocemos muchos. Entre el 2011 y el 2015, como ustedes los ven, no me voy a detener en las fechas, simplemente quiero que miren los nombres y miren el momento en la línea de tiempo. Estamos familiarizados con un DaviPlata, ¿cierto? En la línea de negocios de banca digital. El producto DaviPlata es un producto que lleva más o menos 9 años en Colombia, ya se volvió del día a día, ¿cierto? Ya muchos colombianos, me atrevería yo a creer que hay como 11 millones de personas ahí utilizando la interfaz de DaviPlata, ¿sí? Para muchas cosas. ¿Qué pasó entre el 2016 y el 2017? Una cosa importantísima pasó en el mercado financiero colombiano. Sale la industria de sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos. O digo, nos inventamos un nombre rarísimo, se llama CETPE. ¿Sí? Ese nombre yo le decía al ministro Carrasquilla hace 5 años, tenemos que inventarnos un nombre comercial que venda eso. CETPE es rarísimo, ¿sí? Hoy en día tenemos operando 5 CETPEs y en la cola de permisos o de autorizaciones tenemos 6 más, ¿sí? O sea, a la vuelta de año y medio o menos vamos a tener 11 empresas nuevas dedicadas, como su nombre lo indica, entidades especializadas en depósitos y pago. Y todas las que hoy tenemos operando son 150% digitales. ¿Sí? Son entidades que nacen digitales. Y eso tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Por qué quería compartir con ustedes esto? Piensen en una entidad que nace digital, ¿cómo es en la posición de cada uno de ustedes esa gestión? Un auditor de una entidad de estas. Un gestor comercial de una entidad de estas. Un gestor de riesgo de liquidez de una entidad de estas. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona en un negocio tan particular donde todo es digital? Todo. La comunicación, la gestión, la información, la relación, las quejas, la atención al cliente. Todo es digital. Listo. Viene Nequi. Lo hemos oído mencionar estos días últimamente. Ahí también hay más o menos 10 millones de usuarios. Entre Nequi y DaviPlata estamos llegando a la mitad de la población colombiana que ya está haciendo transacciones por ahí. Y aquí hago un paréntesis. Con los programas que el gobierno definió en pandemia, ustedes recordarán, no solamente para personas naturales, sino para el sector empresarial, fue tremendamente importante porque este tipo de plataformas permitió llegar a un número importantísimo de colombianos que con los mecanismos tradicionales análogos era imposible identificarlos. No sabíamos ni dónde estaban.
Porque esa persona tiene un celular, pero el banco, la compañía de financiamiento o la cooperativa físicamente no sabía dónde estaba. ¿Cómo le hacía llegar el subsidio? Este tipo de plataformas fueron estratégicas. ¿Qué pasó en el 2018-2019? Claramente la gráfica lo muestra. La explosión de iniciativas, insisto, reguladas. Entonces tenemos financiamiento colaborativo, otro nombre nuevo. ¿Qué va a pasar con el financiamiento colaborativo en 3 años? Aquí hay muchas cooperativas, ¿cierto? ¿Usted es de una cooperativa, señor? ¿Cuál es el negocio principal suyo? Intermediación financiera. ¿Y qué va a pasar con la financiación colaborativa con el negocio de intermediación financiera? Vamos a llegar muy seguramente a que yo tengo un teléfono, una aplicación de financiación colaborativa y en alguna parte del mundo, que a mí no me interesa saberlo, hay alguien que quiere prestarme plata a mí. Porque quiero comprarme un vehículo, porque quiero comprarme un celular o porque necesito capital de financiación para comprar insumos agrícolas. Y ese señor tiene el apetito de riesgo porque dice, yo conozco el sector agrícola, este señor está demandando semillas de, voy a hablar de una cosa que no sé, maíz, de la referencia a no sé qué cosa, yo sé de eso, estoy dispuesto a tomar ese riesgo. Y tomo el crédito por acá. Luego tengo que pagarlo, ¿cierto? Pero eso no es problema mío tampoco. Claro, tengo que cumplir con el contrato, pero el mecanismo para yo pagarle a ese señor que no sé en dónde está, también está acá. Eso ya existe en Colombia. El primer ejemplo es la plataforma de Ascenso desarrollada por la Bolsa de Valores de Colombia. Los invito a que la miren. Es realmente una experiencia maravillosa que como colombiano uno dice, esto que yo estoy invirtiendo realmente le está llegando a un microempresario colombiano que siembra café, que recicla basura, que recoge aguas sucias, que está financiando, conozco un proyecto, no lo conozco, lo he visto, una familia montó en pandemia ¿cómo se llama eso? Un jardín infantil de perritos, con eso. ¿Sí? De todo. Ustedes probablemente reconocen ese tipo de iniciativas que hay ahí. El siguiente cajón, esquemas de colaboración con productos de ahorro. Wallet, TIBA, nombres que ya empezamos a encontrar y a entender en el imaginario diario. Para ahorro. El primer pilar para que un negocio de intermediación funcione, ¿cuál es? Que tenga la fuente de liquidez, ¿cierto? Si no la tiene, infortunadamente en Colombia todavía es delito y ojalá siga siendo así, que yo tenga que captar dinero de manera legal, ¿cierto? Todavía encontramos, la superintendencia se la pasa día a día encontrando gente que todavía convence ciudadanos para que le entreguen la plata. Eso pasa todos los días y todas las semanas. Por eso, para eso está diseñado el esquema colaborativo de ahorro, para que esa actividad también sea muy sencilla a través de un móvil. Porque yo quiero ahorrar, ojalá podamos movernos rápidamente en los siguientes 2 años a, por ejemplo, esquemas de ahorro voluntario, por ejemplo, para completar nuestra pensión de vejez. ¿Sí? En Colombia el mecanismo de ahorro para la vejez voluntario existe con el estatuto orgánico. Como hacía mi antecesor, ¿cuántos de los que estamos acá ahorramos voluntariamente para la pensión? Voluntariamente. Pocos levantaron la mano, no importa, no se trataba de una encuesta. Lo que quiero mencionar acá es que en la medida en que se diseñen mecanismos de ahorro para diferentes intereses, probablemente la población va a tener una reacción más positiva. Nuevamente, entre el año 2018 y 2019 se crearon 4 CETPES, ustedes las conocen, DINC, DALE, POWI y COINC. Todas tienen un nicho de mercado particular. A mí me gusta mencionar a veces el caso de COINC. ¿Ustedes han conocido o han visto esa presencia comercial de esa CETPE? ¿Alguno de ustedes la ha visto? ¿No la han visto? La figura comercial de COINC es un marranito. Como nos enseñaron a nosotros o nos mostraron, a mí me lo mostraron, que yo ahorro con un marranito, ¿cierto? Y lo rompía. El concepto que hay detrás de eso es tremendamente potente. Y esa es una entidad que tiene crecimientos anuales de 3 dígitos.
3, no 2, 3. ¿Quiénes son los principales clientes? Estudiantes. Esa CETPE no tiene como principal negocio prestar plata. El principal negocio es crear una experiencia para que la persona ahorre. ¿Ya? Ustedes se preguntarán, ¿y cómo gana plata? Pues gana plata. Y hay gente dispuesta detrás de ellos a poner plata para seguir invirtiendo. ¿Listo? ¿Qué hace Powi? ¿Han oído esa marca? ¿Quién dijo sí? Por aquí escuché. ¿Qué hace Powi? Usted no me diga que trabaja en Powi. Es una CETPE que paga. ¿Qué hace Powi? Hace muchas cosas, pero particularmente a un sector. Colabora con actividades no formales. ¿A qué me refiero? Vendedores ambulantes. Ellos lograron diseñar un producto que le sirva a un vendedor ambulante para manejar el efectivo con los patrones que maneja el dinero una persona que vende en la calle. Y aquí, en la costa, son extremadamente exitosos. En Barranquilla, en Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar, son tremendamente exitosos. Nuevamente, en esquemas colaborativos de banca digital apareció un nombre nuevo, RappiPay. ¿Ya lo han escuchado? Los que son usuarios de Rappi, que tienen la aplicación Rappi, ahí hay un botoncito en la parte de abajo que dice vamos a la plataforma de RappiPay. ¿Qué es eso? ¿Qué es RappiPay? Un establecimiento de crédito, como ustedes. 150% digital, con un valor agregado. El marketplace que definió Rappi ustedes recordan que ese fue el primer unicornio colombiano hace 7 años. ¿Qué fue lo que logró construir aparte, digamos, ese know-how? Una cosa tremendamente valiosa para todos nosotros. Una base de datos potentísima. Potentísima. Yo, a veces, mis hijas más que yo, compramos cosas por Rappi, ¿cierto? Pero más allá de la experiencia de comprar, no sé qué es, imagínense por 30 segundos todos los hechos o eventos que yo como consumidor, y usted, señor, permítame que lo mencione, proveedor de un servicio que yo le estoy comprando a usted a través de la plataforma, usted y yo podemos registrar ahí. Un solo ejemplo, ahorita que salimos a almorzar, todos salimos de este salón, ¿cierto? Hicimos algo. Fuimos al baño, nos lavamos la mano, subimos a la habitación del hotel, nos pusimos unas gafas, fuimos al jardín, hablamos con alguien. Con seguridad, todas esas interacciones no quedaron registradas en ninguna parte. Si los muevo al mundo Rappi, muy seguramente todas las interacciones de ese proveedor y mías como consumidor quedaron registradas en la plataforma. ¿Eso vale dinero o no vale dinero? Vale mucho dinero. Vale tanto, ustedes ya saben, se crea como un unicornio y Rappi ahora viene a hacer un establecimiento de crédito. Entonces él va a tener probablemente una ventaja, no digo que los otros competidores no estén corriendo en la misma dirección para decir, yo tengo una información probablemente más rica y más potente que me permite construir, por ejemplo, perfiles de consumo. ¿Sí? Entonces ya no solamente sé que Juan Carlos Bonilla compra pizza, no, muchas más cosas. ¿A qué hora la compra? ¿A dónde la lleva? ¿Con qué la paga? ¿Cuándo la paga? Eso no lo sabíamos antes. Y ahí la lista de variables es más larga todavía. Entre 2020 y 2021, miren la lista que les quiero compartir. En plena pandemia llegó de todo. En el primer cajoncito ustedes ven arriba, banca digital otra vez. Entonces ven nombres como Lulo Bank, ven nombres como Bol. Algunos de ustedes probablemente han visto los datáfonos o los equipos de Bol. Han visto Ualá.
¿Han visto Mercado Pago? Sí, Mercado Pago era un marketplace muy exitoso desde hace muchos años en el cono sur de este continente. Pero ahora Mercado Pago es un establecimiento de crédito que, al igual que Rappi, imagínense cuántos de los que estamos acá compramos algún bien o servicio a través de Mercado Libre hemos comprado de todo: zapatos, comida para una mascota, los cordones, de todo. Toda esa información de interacción con la plataforma mía está allá. Desde el punto de vista de gestión de riesgos y de estrategia comercial, imagínense la potencia que hay en esa base de datos de ese uno actor. Ahí tenemos 3, 5 actores solamente en el periodo 2021, solamente para la licencia de banca digital. Pero ahí abajo tenemos financiación colaborativa, Inverti, Bloom. Tenemos esquemas de colaboración para inversión. En el cuadro anterior le hablaba de ahorro, ahora estamos hablando de inversión. Más CETPES entraron o van a entrar en una operación. Global 66, un administrador de pagos de la licencia de pagos del Cono Sur, tremendamente exitoso en Chile, en Argentina y en Brasil. A la Caja, otra CETPE. Y tenemos, como les mencioné hace unos minutos, otras 4 o 5 iniciativas en cola que entrarían muy seguramente a esa industria. Termino. Esquemas colaborativos de banca digital. Ese nombre para ustedes es probablemente más conocido. Financiera Dan Regional e Iris. Iris es un nombre propio de una marca de banca de la compañía de financiamiento Dan Regional, dedicada exclusivamente y de manera digital a pymes. ¿Qué hay de nuevo ahí? Hombre, muy seguramente varios de ustedes conocen o saben o trabajan en créditos para pymes. Ahí tienen un competidor enorme que desembolsa créditos en 3 minutos. Digital, todo. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿cómo hace con el pagaré? ¿Cómo hace con el plan de amortización? Todo es digital. 3 minutos, un crédito pyme. No es un crédito de consumo, no es una tarjeta de crédito, es más o menos estandarizado. Y además tiene la ventaja de que diseña el producto tratando de interpretar el perfil de comportamiento y consumo de la pyme. Entonces esa pyme puede ser confección, pero hay una pyme que puede ser un transformador de repuestos del sector automotriz, o la otra puede ser una pyme que se dedica a producir productos intermedios para la industria avícola, completamente distintos, diseñados especialmente para eso. Termino este slide simplemente mencionándoles que la competencia está buena. ¿Sí? Nosotros, yo les decía al comienzo de mi presentación, como supervisor nos interesa que entren cada vez muchos más actores. Y vamos a hablar más adelante, en la industria de pagos tenemos la misma expectativa. Necesitamos que con ese proceso de enriquecimiento del ecosistema de pagos entren muchísimos más actores, como los habilitó el decreto, para ofrecer productos, tecnología, facilidad. Vamos a hablar más adelante, ustedes probablemente lo han venido oyendo. Está próximo a salir en Colombia, del Ministerio y de la URF, el decreto de finanzas abiertas. Ese es otro remesón de las bases de la industria financiera en Colombia. Muchos de los que estamos aquí sentados, y me incluyo, yo también trabajé en la banca hace varios años, estábamos sentados en el tesoro y no sabíamos, o estábamos parados encima de un tesoro. ¿Cuál era? La información. Los bancos han tenido información toda la vida, ¿cierto? El banco me mandaba extractos, el banco me llamaba, el banco me ofrecía de todo. Me ofrecía banca seguros, me ofrecía productos de ahorro. Cuando empezó un poco a desaparecer esas murallas que hay en el marco legal financiero, empezamos a hablar de banca universal. Siempre han estado sentados en datos. No hablemos, para no hablar de la industria aseguradora, para no hablar de la industria mucho más antigua que la industria bancaria, para no hablar de la industria de inversión. ¿Listo? Estuvimos sentados o parados en una mina de oro por 3 décadas probablemente, o 4 décadas. Y están empezando a entrar fintechs más livianas, mejor entrenadas y con una capacidad para correr
carreras de 100 metros. Desde la superintendencia, que hemos venido haciendo nosotros ya tal vez desde unos 4 o 5 años atrás, y es precisamente en cabeza del superintendente Jorge Castaño, se ha buscado ser un actor relevante que promueva e incentive el desarrollo del mercado. Y se han creado una serie de herramientas al interior de la superintendencia que rápidamente se las voy a compartir. Creamos un hub, creamos una arenera, y además a nosotros también nos llegó el cambio hace unos 4 años, porque también tenemos que aprender a entender y a supervisar los riesgos de esas nuevas dinámicas. Eso también cambió. Ahorita en el almuerzo el doctor Jorge me hacía el comentario de hace pocos años, doctor Jorge, yo le creía, o los presidentes o representantes legales de las entidades le creían a ojo cerrado la firma de un contador o un revisor fiscal, ¿cierto? Y no estoy diciendo que ponga en duda la idoneidad de un revisor fiscal, estoy diciendo es, ¿cómo diablos vamos a lograr, si yo soy representante legal y tengo que responder por números o por hechos económicos, tener la tranquilidad y la certeza, no de la firma, sino que ese actor en la cadena realmente hace lo que le toca hacer? Entonces, la mala noticia, porque eso tiene 2 caras, es apareció el RegTech y el SupTech. Entonces, ya existe software hace varios años que suplen la labor de un revisor fiscal. De lejos, con un porcentaje de éxito mucho más alto que lo que puede hacer un equipo de auditores de carne y hueso. ¿Sí? Les ponía el ejemplo hace unos minutos del Rappi, por ejemplo. Imagínense por un momento cuántos datos o cuántos hechos económicos se registran en esa plataforma en un día. No hay forma que la capacidad humana pueda validar eso. Eso no es posible. Ya no es posible. Ya nos quedamos atrás. ¿Cómo hacemos eso? Con robots, con inteligencia artificial, con blockchain, tecnología. Vamos a ver en un poco de detalle cada cosa de estas. Entonces, la superintendencia tal vez por allá en el 2017 crea lo que llamamos el Hub de innovación, básicamente que busca ser una herramienta que consolide la innovación en el ecosistema financiero. ¿Sí? Eso en palabras más sencillas, ¿qué significa? La superintendencia abrió la puerta para que innovadores, fintech y en general interesados de la industria probaran y le mostraran a la superintendencia, oiga, yo quiero dentro del marco del sistema financiero, con toda la variedad que hay ahí, estoy pensando en un producto de estas condiciones, pero creo que legalmente no se puede porque estoy excediendo el límite o estoy entrando en el ejercicio de una licencia distinta, X, Y, Z. ¿Qué hace este hub? Apoya, guía y recibe retroalimentación. Nosotros también desde hace varios años nos sentamos a estudiar, porque querámoslo o no, en el caso particular de la industria de pagos, pues hay países, nosotros somos, y afortunadamente así somos, Colombia se está convirtiendo en un referente regional en el desarrollo de la industria de pagos, pero estamos muy lejos todavía de los referentes internacionales que son Inglaterra, China, Singapur, ¿sí? Que tiene hubs hace 10 años. No solamente tiene hubs, sino que tiene diseñadores e ingenieros de software entendiendo qué hacen los intermediarios. ¿Sí? Segundo, impulsa mesas de trabajo gremiales. Por ejemplo, esta. Hemos tenido, no sé, 3 centenas o 4 centenas de reuniones con gremios, primero para entender ya de manera particular y detallada cómo se gestionan, insisto, esos riesgos particulares. Pero esos riesgos particulares, ¿cómo los podemos entrelazar para que haya, por ejemplo, una fintech que quiera ayudar a apoyar eso? Ese señor, yo les ponía un ejemplo muy sencillo de un señor no formal, vendedor ambulante. Ese señor, así como el negocio financiero más complejo, tiene riesgos. Probablemente no los conoce ni ha hecho conciencia, pero hay gente interesada en ayudarle a gestionar los riesgos. Por ejemplo, el primero y sencillo, que ustedes lo hacen hace décadas, manejar información.
Parte de cruzar la línea de la informalidad o la formalidad es empezar a tener el registro en un nivel como el de un vendedor ambulante de la información de los hechos económicos que él hace todos los días. Ya hay fintech interesadas en eso. Tercero, facilita el desarrollo de una iniciativa innovadora, que es lo que busca el Hub hacer. De alguna manera, al sentarnos en esa mesa con esos innovadores o con esas iniciativas, lo que buscamos es ver cómo ese marco regulatorio le ayuda a que esa iniciativa se pueda insertar en el inventario de productos financieros. ¿Sí? Aquí quiero hacer un paréntesis. Hace 17 años, más o menos, ocurrió una cosa en la industria, en el sector de supervisión, ustedes recordarán, se fusionaron dos superintendencias, superintendencia bancaria y superintendencia de valores. Eso es, digamos, un cuento ahí que me ayuda a completar lo siguiente. Pero ¿qué fue lo que pasó con eso? Hoy por hoy, después de esa fusión, la superintendencia financiera tiene bajo su techo o bajo su sombrilla toda la industria financiera. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que lo que existe en el marco regulatorio colombiano ya hace 30 años en nuestro estatuto orgánico, finalmente en la práctica todas las entidades están conectadas. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que tenemos ahora sí la Real Banca Universal. Entonces tenemos sociedades fiduciarias, tenemos sociedades comisionistas de bolsa, tenemos administradoras de fondos de pensiones, tenemos todas las licencias de establecimiento de crédito, cooperativas financieras, compañías de financiamiento, bancos comerciales, bancos de descuento, bancos de desarrollo, todos los ramos de la industria aseguradora. No sé cuántos ramos hay en Colombia, como 60, 70 ramos. Todos están bajo esa misma sombrilla. ¿Por qué menciono eso? Porque de alguna manera el tema del HOP facilita que esas diferentes aproximaciones al ejercicio de una licencia financiera facilite el diseño, la creación y el nacimiento de nuevos productos. Vamos a ver cómo vamos a lograr eso más adelante. Cuarto, acompaña la estructuración de proyectos que buscan ingresar a la arenera. Vamos a hablar más adelante qué es eso. Entonces, finalmente, tenemos el HOP. Perdón. Quiero que veamos rápidamente algunos números. Entre el 2018 y el 2022, estamos hablando de 4 años, hemos tenido visitas de 276 emprendedores. Solamente que están interesados en crear algún producto financiero. No me imagino cuántas iniciativas hay en la industria de las comunicaciones, por ejemplo. Y por supuesto está incluida la industria de pagos. 78% de esos fintechs, 43% de iniciativas lanzadas en el mercado, listas para operar en crecimiento. O sea, cerca de la mitad de esas iniciativas se concretaron y están operando en el mercado. 89% de los usuarios ha calificado favorablemente los servicios que presta el HOP, porque también hacemos encuestas y validamos el servicio. Allí ha llegado toda serie, digamos, o todo tipo de iniciativas de emprendedores, empresas muy grandes, que quieran a través del HOP entender cómo es que funciona o cómo son las reglas de juego del sistema financiero colombiano, pero también fintechs o iniciativas locales colombianas que por su tamaño o de pronto por no entendimiento del desconocimiento técnico de lo que define el marco legal, quieren entrar al sistema financiero. Se creó también la arenera, ¿sí? Se llama normalmente el sandbox. ¿Qué hizo ese sandbox en la superintendencia? Creó las condiciones regulatorias para que, como su nombre lo indica, el emprendedor fuera a jugar, a ver si esa iniciativa de alguna manera se conectaba en el marco legal financiero colombiano. ¿Sí? Quiero hacer énfasis en un mensaje aquí. Todas esas iniciativas y todos esos emprendedores son jugadores, como lo vimos, el 43% se convirtieron en iniciativas reales que van a competir en el mercado que ustedes conocen. Pagos, créditos, ahorro, inversión y algo muy novedoso, los marketplaces. Hoy en día en Colombia ya existen marketplaces con productos financieros. ¿Sí? Mercado Libre es un marketplace muy antiguo. A la vuelta de 6 meses va a ser un marketplace muy antiguo con productos financieros. Entonces yo puedo comprar un CDT
como si comprara una hamburguesa. Entonces, cuando yo compro en el marketplace la hamburguesa, me la llevan a la casa, ¿cierto? Me la entregan, me la empacan y todo eso. Pero el CDT también. Y me dicen, ¿dónde lo quiere que se lo ponga? ¿Quiere que se lo desmaterialice? Sí. ¿Quiere que se lo ponga en un depósito central de valores? Sí. ¿Quiere que se lo negocie porque además tengo un aliado que opera en el mercado de valores? Sí. Todo en el mismo marketplace. ¿Sí? Entonces, los clientes de ustedes del lado pasivo van a tener esa tentación, pero también los clientes del lado activo. Listo. Se crea la arenera, como les decía, es un espacio controlado de pruebas regulatorias para evaluar iniciativas innovadoras. En términos sencillos significa ver o entender cómo el marco regulatorio le permite a ese innovador crear un producto, cumplir el marco legal, crear las condiciones de gestión de riesgo y ponerlo en el mercado. Tercero, promueve la innovación disruptiva en la industria financiera sin desconocer estándares prudenciales. Eso es muy importante. Hoy por hoy, aun cuando la innovación crece, la obligación de la superintendencia es buscar y asegurar que todos esos innovadores siempre estén en cumplimiento y dentro del marco de estándares prudenciales. ¿Eso qué significa? Que una empresa como las que les mencionaba, establecimiento de crédito, compañía de financiamiento, banco, aseguradora, etcétera, más allá de que sea una entidad 100% digital, que es la forma en que produce y vende y comercializa, prudencialmente tiene la misma carga regulatoria que un banco o una compañía de financiamiento tradicional. Tiene que poner los mismos millones, tiene que poner la misma carga regulatoria y tiene que poner las mismas reglas de gobierno que cualquier entidad. Pero eso muy seguramente, por eso les hacía el comentario al revisor fiscal, va a tener que cambiar, porque la regulación muy seguramente en el corto plazo se tendrá que adecuar a esas nuevas reglas. Incluso los capitales mínimos muy seguramente tendrán que ser revisados. ¿Sí? Perfecto. Tercero, permite el acceso de nuevos actores al sistema financiero. Para ir entrando en el decreto 1692, allí aparecen dos nombres propios que son procesadores adquirentes y procesadores emisores. Ese nombre no lo nombrábamos hace un año. Nadie decía que era un procesador adquirente ni que era un procesador emisor. Esos son los nuevos actores. Y procesadores adquirentes y procesadores emisores tuvimos en la arenera hace año y medio, en plena pandemia, probando en la arenera cómo diablos la regulación y el país va a conectar a un emisor o a un adquirente, un actor que le va a ayudar a procesar la adquirencia o a procesar la emisión. Y en el decreto de Open Finance viene una cosa que se llaman los iniciadores de pago. Entonces, muy seguramente a la vuelta de la esquina, los depósitos que hay en las cooperativas, pero en todos los establecimientos de crédito, muy seguramente van a empezar a ver los gestores de riesgos que el dinero se mueve porque hay un tercero que lo está iniciando. Y ese tercero no está en el banco. Ese tercero no está en la cooperativa. Es más, puede que ese tercero no esté en Colombia. Es más, puede que usted no tenga ni idea quién es. Él está iniciando el pago de los depósitos que usted tiene en su entidad, de los clientes que usted hasta cierto punto creyó conocer. Conocer no la identificación física, sino creyó conocer los patrones de consumo o de uso del efectivo, porque eso también está cambiando. Entonces viene un actor súper potente. Cuarto, reconoce la importancia de la innovación como promotor de inclusión financiera. Esa es una idea, digamos, o sea, es un principio, un pilar sobre el cual la superintendencia se ha venido moviendo de tiempo atrás y es tratando de reconocer y hacer visibles esas ideas innovadoras, incipientes, que se convierten, digamos, o que se empiezan a identificar como una semillita que está creciendo desde el punto de vista de innovación de producto, pero algo muy importante es cómo logro, con el cableado que tiene el sistema financiero actual, conectarlo a esa operatividad. Y en último lugar, se crea el certificado de operación temporal. Eso es muy importante. Los invito a ustedes que tienen una maravilla de sector y de industria, y lo digo yo, sustentado en la idea de que hay tal cantidad o tal nivel de heterogeneidad en lo que ustedes hacen, en los clientes que ustedes acompañan, que es un mercado riquísimo para usar el certificado de operación temporal.
tienen un patrimonio en las manos. Entonces la invitación que quiero hacerles a ustedes es, háganse acompañar de una entidad vigilada por Superintendencia Financiera para ir a probar el certificado de operación temporal. Y es, oiga, es que hay un cliente mío, o hay un innovador, o hay un ingeniero, o hay una persona que trabaja en alguna de las entidades que tuvo una idea que me puede facilitar o que me puede acelerar, por ejemplo, el cobro de las cuotas de crédito. La gente que trabaja en crédito se la pasa día y noche pensando y sufriendo que el cliente le pague la cuota, ¿cierto? ¿Y qué pasa si algún fintech logra generar un estímulo para que esa probabilidad de pago suba? Dormiríamos o dormirían mucho mejor los vicepresidentes de crédito de los bancos, ¿cierto? Listo. Rápidamente algunos números del Sambos. Digamos, en ese sitio de aprendizaje hemos tenido 17 proyectos aprobados en el Comité de Innovación. Ahorita vamos a hablar un poco, les cuento también de la industria de las criptomonedas. También tenemos espacio para las criptomonedas. Hemos tenido 9 salidas exitosas del Sandbox y tenemos actualmente, bueno, estas son cifras del mes de marzo, 8 pilotos operando. Básicamente con 2 características. Todos usan tecnología blockchain, o sea, todas esas pilotos que están operando hoy usan tecnología blockchain. Piensen ustedes cuántos tienen tecnología blockchain hoy en día operando en su quehacer diario. Y segundo, de esos 8 pilotos, creo que hay, si mal no recuerdo, 5 plataformas de criptoactivos. O sea, Colombia ya abrió la puerta hace 5 meses para que entidades vigiladas, probablemente alguno de ustedes ya tiene alguna cuenta en un exchange de criptoactivos, de los permitidos en Colombia. ¿Cómo le ha ido? Don Mauricio, ¿qué más? ¿Con qué exchange lo tiene? Más fácil. ¿Con qué vigilada lo tiene? ¿Banco de Vivienda? Listo. La regulación permitió que una entidad vigilada creara una alianza con un exchange, como se llama, para que clientes colombianos a través de sus cuentas en pesos en Colombia pudieran hacer transacción con criptoactivos. El mercado de criptoactivos es una cosa enorme en el mundo, ¿sí? No vamos a hablar de eso ahorita. Colombia es un actor muy importante en el mercado de criptoactivos mundial. Yo estuve viendo las últimas estadísticas tal vez del mes de febrero y en el contexto mundial Colombia es el tercer país de operaciones de criptos en el mundo. Sorprendente, ¿o no? ¿Sí? Entonces es una realidad que llegó aquí para quedarse. ¿Qué es lo que hizo el Sandbox? Permitir que de la mano de una entidad que tiene un estándar diferente regulatorio, acompañar a un exchange extranjero que opera en muchos mercados, 150% digital, para que sus clientes con pesos colombianos pudieran moverse entre las plataformas del banco y la plataforma del exchange para comprar algunas monedas, no necesariamente todas. Digamos, la regulación o la dispensa regulatoria definió, no sé, como 5 o 6 monedas. Eso ya es una realidad. ¿Qué va a pasar muy seguramente con esas plataformas de criptoactivos? Que en el cortísimo plazo, creería que no llegamos ni a junio, se va a abrir el mercado de criptos en Colombia completamente. ¿Sí? Entonces, surge otra amenaza, no solamente para ustedes, porque ahora el cliente del pasivo de una entidad de crédito tiene un activo distinto, novedoso y digital donde depositar su patrimonio. ¿Sí? Rápidamente, actividades que hemos observado a través del Sandbox. Onboarding digital, muy probado, muy exitoso, muy buenas experiencias. Dispositivos móviles, 100%. No hemos recibido el primer interesado en entrar al Sandbox que no ofrezca o que no esté pensando en ofrecer productos en dispositivos móviles. Todos, 100%. Seguros a demanda.
nosotros somos una sociedad que consume pocos seguros, ahí viene una iniciativa súper potente. En pandemia empezamos a escuchar en redes sociales que algunas compañías de seguro ofrecían seguros para cubrir riesgos de mascotas, ¿sí? Eso, más allá de ser atractivo y sexy, pues hay todo un tema actuarial detrás, ¿sí? Y al final del día es gestión de riesgos y se pueden modelar. Cuarto, asesoría automatizada. Eso lo sabemos hace varios años ya en Colombia. Tenemos cada vez motores y robots que han aprendido y que saben asesorar de manera mucho más personalizada y profesional. Blockchain y DLT. Eso llegó para quedarse acá. Muchas de las plataformas como tal de la entidad de la industria financiera operan. Y criptoactivos, como ya los mencionaba hace un momento. Entidades de todas, bancos, CETES, aseguradoras, comisionistas y fintech apoyando las diferentes licencias. Duraciones que hemos observado, iniciativas que duran entre los 4 y los 15 meses. Ustedes se preguntarán, ¿por qué esa ventana de tiempo tan grande? Depende de muchas variables, particularmente una. Nosotros nos ha costado esfuerzo adicional entender cuál es la iniciativa de ese emprendedor que quiere conectarse al sistema financiero y por eso nos hemos demorado más. Pero ha habido iniciativas que salen en 3 o en 4 meses que están operando en el mercado. En promedio, 9 meses. ¿Quiénes hacen el monitoreo? Digamos, eso no es tan importante en esta charla. Hay, digamos, todo un arreglo institucional en la superintendencia que hace el monitoreo. Solo quiero hacer énfasis sobre una cosa. Ese último renglón, Comité de Innovación. Regulatoriamente Colombia, porque no fue la superintendencia, Colombia definió un comité de innovación hace tal vez año y medio, también en plena pandemia, donde están sentados varios ministerios que buscan precisamente, y en particular Mintic, entender, analizar y autorizar iniciativas como por ejemplo la que les conté de los criptos, ¿sí? Esa es una iniciativa gubernamental que está monitoreada por un comité de innovación. Están sentados varios ministerios monitoreando cómo logramos conectar o entrelazar que el medio de pago cripto termine sirviendo para el sector de telcos, termine sirviendo para el sector de transporte, termine sirviendo para el sector de comercio, pero también termine sirviendo para el sector financiero. O sea, lo vamos a empezar a ver visible a lo largo y ancho del listado de sectores económicos en Colombia. Menciono una idea que el superintendente hizo pública hace apenas 2 semanas. Él lo llamó el Sandbox Challenge, que es una iniciativa más que busca la superintendencia para empujar, para incentivar, para motivar la transformación del sistema financiero de pagos en general, pero de manera particular lo que lo reúne acá, o para lo cual me invitaron, la industria de pagos. ¿Qué queremos hacer? Convocar de manera abierta, dirigida a fintech y entidades vigiladas por la superintendencia para que prueben la arenera un desarrollo tecnológico innovador. ¿Qué significa innovador? Y por eso lo ponemos en negrilla. Significa, estamos esperando que vengan a hacer o a presentarnos cosas que no estén en la regulación colombiana. Dificilísimo. Entonces, ¿qué queremos? Por ejemplo, que un banco se asocie con una fintech para que esa alianza, por ejemplo, administre fondos de pensiones. Hoy por hoy, un banco en Colombia no puede hacer eso, ¿cierto? El marco regulatorio no lo permite. Pero el Sandbox lo que busca es precisamente ver qué dispensa regulatoria habría que mover, qué barrera regulatoria habría que mover para que esa iniciativa que va enfocada a mejorar, por ejemplo, el ahorro de largo plazo de X población, termine siendo exitosa. Habría ahí una idea para decir, oiga, esta dispensa regulatoria hay que modificarla vía ley o vía decreto, porque esta iniciativa va a buscar o va a profundizar, por ejemplo, el ahorro de largo plazo. Todos los que estamos aquí venimos oyendo desde hace unas 4 o 5 semanas en esta coyuntura política, hay muchas ideas para cambiar el sistema pensional en Colombia. Un candidato dice A, el otro dice A', el otro dice B, el del extremo dice C, etcétera, etcétera. Pero para lo que nos reúne aquí, necesitamos de ese tipo de iniciativas que busquen juntar un par de licencias que generen valor a la población.
Segundo, ¿cuáles desarrollos tecnológicos esperamos? Uso de tecnología de registro distribuido, DLT. Entonces, las herramientas de tecnología que formalmente ya conocemos no van a ser para ese ejercicio nada innovador. Necesitamos un escalón adicional. Necesitamos ver desarrollos DLT y desarrollos blockchain. ¿Sí? Entonces, toda la codificación, todos los que echan código de aquí para atrás con tecnologías diferentes a esas, los vamos a entender como no innovadores. Esas ya están inventadas, ya están operando. Necesitamos nueva tecnología creando productos innovadores. ¿Desde cuándo? Estamos esperando, muy seguramente ese mensaje el superintendente lo dará en un par de semanas. La idea es que esté abierto el mercado o abierto el sandbox en el segundo trimestre del 2019. Yo quiero moverme rápidamente un poco. Ya se me acabó el tiempo, creo que el reloj. ¿Ya se acabó? Y tengo la mitad de la historia para contar todavía. Este tema de pagos es apasionante, apasionante. Les cuento rápidamente un poco del RegTech y el SupTech. La teoría ustedes la han oído, yo no les voy a contar nada de eso. Hablaba ahorita en el break, en el almuerzo, con un par de conocidos, particularmente sobre la oferta o la demanda de ingenieros de sistemas en Colombia, ¿sí? O de tecnólogos en sistemas, o en desarrolladores de software, o en otros nombres de gente que sepa echar código, como le decimos nosotros, ¿cierto? Devolvámonos 5 o 10 minutos en la presentación. Yo les mostraba en el tercer y el cuarto slide la cantidad de empresas vigiladas que van a entrar o que ya están en Colombia entrando a ofrecer productos, ¿cierto? Les decía también 150% digital. Imagínense cuál es la demanda de desarrolladores de software de esas compañías. Son apenas, yo creo que si las contamos son, con 2 juegos de manos las contamos, 18 o 20 compañías. Esas 18 o 20 compañías están demandando más o menos entre 6.000 y 6.500 ingenieros de sistemas. Solamente esas, que es un sector chiquitico de la industria financiera. Extrapolemos eso a la industria de comunicaciones, de petróleo, de transporte, de comercio. Todos están demandando desarrolladores de software. Infortunadamente no tenemos esa oferta en Colombia, ¿sí? Entonces ahí se volvió un producto escaso. Habrá que pensar también como sociedad qué hacemos con ese problema. Y nosotros, le mencionaba eso porque nosotros en la superintendencia estamos teniendo exactamente el mismo problema. El doctor Gustavo me contaba, llega un ingeniero y se va a los 25 días, porque le ofrecen pago en dólares, le ofrecen vivir donde quiera, incluso algunos le ofrecen vivir fuera del país, trabaja a la hora que quiera, por proyecto, y el salario 6 o 7 veces por encima de lo que ganaba acá, porque es experto en codificar un firewall, y necesitamos 10.000 de esos, y tenemos 100. ¿Sí? Rápidamente, RegTech y SupTech, necesitamos ingenieros, necesitamos cambios en regulación y necesitamos crear las herramientas que a nosotros también nos facilite el monitoreo de todas esas operaciones electrónicas que están siendo desarrolladas y registradas en diferentes plataformas. La forma en que se registran los datos cambió sustancialmente. O sea que el insumo principal para nosotros como supervisores, que también como ustedes, es la información, tenemos que escogerla, procesarla y entenderla de otra manera. No tenemos normas para eso tampoco, Colombia no la tiene. En la región solamente tal vez Brasil y México, que tienen unas leyes recientes, han dado esos pasos estratégicos importantes en crear marcos de regulación tecnológica y de supervisión tecnológica. Termino nuestro mensaje con 3 o 4 ideas puntuales del decreto 1692. Estamos terminando una serie de conversaciones con diferentes actores en Colombia que nos han facilitado terminar de entender el entendimiento, el diseño conceptual más bien, de lo que significaba ese decreto. Y hago referencia y reitero 2 ideas. Por ahora estamos viendo que en el rediseño del sistema de pagos aparecieron esos 2 operadores nuevos
los procesadores adquirentes y los procesadores emisores. Sin embargo, tenemos la expectativa que en el muy corto plazo, esa cadena de actores conectadas a los rieles que tradicionalmente conocemos se enriquezca de una manera importante. Necesitamos gestores de riesgo de pagos. ¿Sí? Eso no existe en Colombia. Claro, hay otras marcas que han desarrollado eso en otras latitudes. Necesitamos que Colombia desarrolle ese expertise. Necesitamos custodia de información. Necesitamos ingeniería de negocio. Porque no tenemos, infortunadamente, termino con ello, una cosa que ustedes han escuchado hace muchos meses, la interoperabilidad. Entonces, el actor A tiene unos datos, el actor B tiene otros datos, el actor C tiene otros datos, pero esos tres actores no se hablan o no se comparten. Entonces, la gestión comercial es más complicada, la gestión de riesgo es más complicada y una cosa trascendental, del otro lado de la raya, el señor interesado en el fraude le facilita que haya división en las tareas. Doctor Santiago, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Quédate, Juan Carlos, por favor. Primero que nada, muchísimas gracias por la exposición, muchísimas gracias por la claridad. Un tema apasionante, sin duda alguna, todo lo que están haciendo como superintendencia y todos los beneficios de los cuales cada una de las instituciones que están acá se pueden obtener. Te han hecho preguntas, Juan Carlos, por eso no quiero que te vayas. Te han hecho varias preguntas, han llegado varias preguntas. Muchísimas gracias a las personas que a través del código QR, ¿cierto? Y el chat han preguntado. Muy rápido, ¿cómo contribuyen los sistemas de pago de bajo valor al desarrollo del cooperativismo y cómo pueden impulsar al sector? Qué pregunta tan difícil. El sistema de pagos es un medio, al fin de cuentas, ¿cierto? Para el sector cooperativo o para el sector transporte, el que sea. ¿Cómo contribuye? En la medida en que tengamos una población del cooperativismo con un estándar o con una media de conocimiento sobre los pagos, no hablemos de sistemas, todos ganamos. ¿Sí? En el fondo de los sistemas de pago, eso está escrito en la literatura y los países más desarrollados lo han probado, lo que se busca es acelerar la actividad económica. No solamente la demanda de bienes y servicios, por supuesto, necesitamos a nuestros microempresarios vendiendo, necesitamos a la población consumiendo, por supuesto necesitamos la economía creciendo, sí, pero en el fondo o en la base de esa construcción necesitamos a un ciudadano, como el caso del ejemplo que ponía yo del vendedor ambulante, con una capacidad de gestionar sus pagos con la complejidad que él quiera. Hoy, infortunadamente, en Colombia hay inclusión financiera, tenemos banca de las oportunidades, hemos crecido y avanzado como sociedad de manera muy relevante. Sin embargo, cuando nos acercamos y le hacemos zoom a algunos sectores económicos, desconozco y discúlpeme por ello, en el sector cooperativo puede haber esas heterogeneidades que yo les mencionaba, generando una cantidad de oportunidades muy importantes. Entonces, hay un mínimo común denominador, ¿cuál es? Lograr construir, para responder esa pregunta, o lograr enriquecer entre todos un estándar medio de conocimiento sobre los pagos. Claro, probablemente el primer pasito, como nos lo decía Miguel, es aprendamos a hacer pagos digitales. Ya tenemos muchos canales para hacer pagos digitales, no solamente los teléfonos celulares. Porque en la medida en que se incentive la interacción con el sistema de pagos, yo no solamente tengo una mejor experiencia, que era lo que hablamos al comienzo, sino en la medida en que yo haga más interacciones, refuerzo la confianza de ese ciudadano. En cosas tan importantes como, por ejemplo, ¿cuáles? No, infortunadamente en Colombia no tenemos mucho de eso. Confianza, por ejemplo, cuando yo pago impuestos. Imagínense por algún momento que en algún momento de la historia en Cartagena, o en Bogotá, o en Bucaramanga, el ciudadano con interacción de pagos pudiera hacer monitoreo en línea para saber si la modificación
o el uso de la valorización zonal del sitio donde él vive fue utilizada y gastada así, así y así. Ok. Eso no existe en Colombia. Ok, Juan Carlos, una última pregunta antes que nos deje. Muy rápido, preciso y muy honestamente. Esta es una muy buena pregunta. ¿Las fintech son una amenaza o un aliado estratégico para el sector solidario? Desde su visión de la super, ¿cómo pueden contribuirnos? Definitivamente es un aliado. Por lo que yo les comentaba al comienzo, realmente yo tengo que, como cooperativismo o como sector cooperativo, aliarme con alguien que me ayude a generar unas habilidades, unas destrezas que yo no tengo. Pero tengo que tener la suficiente habilidad para decir si tengo la capacidad de desarrollar la habilidad o más bien tengo un acompañamiento con un tercero. Muy seguramente lo que va a pasar es lo segundo. Ustedes tienen una especialidad en un negocio, necesitan dispararlo, necesitan activarlo, pero esas habilidades probablemente no están en las cooperativas, sino están en los aliados fintech. Claramente yo creo que es un aliado. Particularmente, y ese era tal vez uno de los incentivos que el doctor Santiago mencionaba, es necesitamos, y aprovechando que estamos en este foro, que el sector cooperativo de manera frentera y decidida impulse el uso de pagos electrónicos. Ese ecosistema que mencionaba hace unos momentos, que se está enriqueciendo, que están llegando una cantidad de actores, que está floreciendo ese jardín de actores, están creando las condiciones para que sectores como el de ustedes entren allá. Por supuesto, cada cooperativa y cada actor de riesgo tendrá que identificar cuál es la ventaja que va a obtener por meterse allá. Como nos lo contaba nuestro expositor anterior, usted verá en la curva U en dónde se queda. Yo creo que tiene que dar el salto, ¿sí? Muy seguramente, si usted no da el salto con aquellos actores fintech que sí van a poder iniciar los pagos de sus clientes, van a ganarles la ventaja. Ok, Juan Carlos, entonces, un aplauso para don Juan Carlos Bonilla. Muchísimas gracias por estar acá, Juan Carlos, en el 4º Congreso de la Red Coop Central.